Buenas tardes, estamos en la Casa Encendida, aunque sea de forma virtual, en esta primera sesión virtual, segunda del ciclo de Ecotopías, nuevas narrativas sobre la crisis socioambiental. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar, a reflexionar, a dialogar en una sesión que hemos titulado Especular sobre futuros esperanzadores desde la ficción y la no ficción. Y para ello hemos invitado a Elisabeth Rosselló, que es fundadora de Postfuturear, una web especializada en investigación y desarrollo estratégico, y a Ángel Fernández Bueno, que es coordinador del proyecto Pragma desde la Fundación Asimov y es impulsor de diversas iniciativas que promueven la ciencia ficción. Así que, bueno, pues en un primer momento lo que queríamos con esta sesión era establecer un diálogo entre dos personas que reflexionan sobre el futuro o sobre lo que está por acontecer desde dos lugares diferentes, ¿no? Una persona que sería más Ángel, ¿no? Que aborda desde el campo de la ficción, de la literatura especulativa y bueno, son más, como os contará él, pues desde la necesidad, ¿no? De contraponer o de reequilibrar, ¿no? Esta inflación distópica proponiendo otro tipo de relatos y con Elisabeth, que trabaja más desde el campo de la construcción participativa de escenarios de futuro y bueno, pues que trabaja más en el ámbito, ¿no? de cómo democratizar, ¿no? esta construcción participativa con gente, colectivos, entidades, y que son pues, dos formas diferentes y a la vez complementarias, ¿no? De aproximarnos, de reflexionar sobre bueno, pues, las posibilidades que tenemos, ¿no? De incidir en la construcción de esto que está por acontecer mañana mismo. O sea que, bueno, va a empezar Ángel. La idea es que, bueno, su ponencia se titula Alentar el utopismo desde la ciencia ficción, el movimiento Pragma. Así que si quieres, Ángel, pues arrancas tú, todo tuyo. Muy bien, pues buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, a ver, yo para empezar y por contextualizar un poco qué es esto del movimiento Pragma, pues bueno, el proyecto Fundación Asimov básicamente a lo que se dedica es a acercar al gran público y difundir entre el gran público la literatura de ciencia ficción, es a lo que dedicamos la mayor parte de la actividad. En este sentido, en estos 2 últimos años pasados, pues hemos empezado a construir fondos bibliográficos de ciencia ficción debidamente categorizados en bibliotecas de acceso público. Hicimos el primer fondo bibliográfico en Barcelona y este año pasado, en diciembre, inauguramos otro fondo bibliográfico precisamente en la biblioteca de la Casa Encendida. Entonces, como digo, la mayor parte de nuestra actividad está orientada sobre todo a difundir y acercar, a dar a conocer entre el gran público la literatura de ciencia ficción. Pero a medida que nuestro proyecto se ha ido asentando, y lleva 7 años de actividad, también dedicamos una parte, digamos que a aspectos más especializados de ese tipo de narrativa. Entonces, para empezar a explicar qué es esto del movimiento Pragma, podemos decir, allá por el 2018, podemos decir que partíamos de una idea inicial que, de hecho, ya flotaba en el ambiente, o en el propio seno de la ciencia ficción, ¿no? La idea de salida podría ser que, desde nuestro punto de vista, el género de la ciencia ficción o la ficción especulativa, si preferimos llamarla así, pues se ha quedado estancado en la narrativa de carácter distópico, por lo que necesita pues, una revisión, nuevos enfoques, una actualización que le permita precisamente escapar de ese círculo vicioso de desencanto y pasividad que esa distopía que a estas alturas parece ineludible, pues impregna ese tipo de narración. O sea, dentro de la ciencia ficción, pues ya hace más de medio siglo casi que una buena parte de la narrativa de ciencia ficción o de la ficción especulativa es de carácter distópico. Ha hecho una labor encomiable en cuanto a crítica, en cuanto a advertencia de futuros
negativos, por decirlo así, pero siempre ahí remachando y machacando de una perspectiva pesimista que acaba siendo desalentadora, una perspectiva desesperanzada y machacando y remachando la idea de que no se puede hacer nada más que verlas venir, ¿no? Y de hecho a estas alturas esta narrativa que se ha hecho extremadamente popular y de hecho ha acabado constituyendo un producto de consumo la mar de boyante, ¿eh? O sea, quiero decir, es una narrativa que ha acabado siendo fagocitada por el propio status quo, y bueno, en la actualidad pues, el gran público consume distopía en su plataforma favorita, cómodamente sentado en su sillón, comiendo palomitas, y tal vez, y eso es lo más preocupante, arropados por una especie de sensación sedante de así ya estoy bien, podría ser mucho peor. O sea, creando una inducción a una especie de conformismo pasivo, de no hacer nada, no toques nada, no cambies nada, que podría ser peor, ¿no? Entonces, la literatura de ciencia ficción lleva mucho tiempo produciendo en gran medida este tipo de narrativa y el punto de partida del movimiento Pragma es tratar de renovar la narrativa de ciencia ficción para salir de ese círculo vicioso, por decirlo así. Además, al mismo tiempo, la iniciativa lo que pretende es recoger y poner sobre la mesa esa inquietud que comentaba, que viene palpitando y poco a poco va adquiriendo consistencia en el propio seno de la ciencia ficción en los últimos años y que se va manifestando paulatinamente pues, en algunas obras, en algunos autores y en algunas tendencias y trabajos que abogan, pues empiezan a abogar y empiezan a poner en práctica, afortunadamente, pues una aplicación pragmática del ejercicio especulativo, con un carácter positivo, un carácter constructivo, un carácter posibilista, y a modo de ejemplo, tal vez la tendencia más significativa es la que se bautizó como solarpunk, donde abogan claramente por una ficción especulativa donde ni siquiera es necesario ni irse a un futuro muy lejano, ni muchísimo menos, ni ponerse a imaginar nuevas tecnologías ni nada por el estilo, sino que partiendo de la tecnología y el conocimiento que se dispone, utilizar ese ejercicio de especulación para afrontar problemáticas y dilemas que están aquí y ahora, y en el caso de solarpunk, además, con un alto componente de enfoque sobre la problemática medioambiental y cambio climático. Entonces, también dentro de la iniciativa del movimiento Pragma, pues pretendemos recoger y difundir este tipo de brotes, por decirlo de alguna manera, que ya se están produciendo, está ahí burbujeando en el propio seno de la ciencia ficción. En resumidas cuentas, lo que se pretende es recuperar y alentar la componente utópica de la narrativa de ciencia ficción y, por extensión, recuperar el pensamiento utópico debidamente actualizado. Y esta sería la intención inicial de lo que hemos denominado el movimiento Pragma. Entonces, en su momento, en 2018, lo que hicimos fue formular y publicar un decálogo donde tratamos de plasmar lo que creíamos que eran unos puntos de partida, un punto de inicio para al menos iniciar el debate y que sirvieran pues, de punto de partida para este ejercicio de actualización. Entonces, como hay tiempo y además es muy breve, voy a compartir un momento la pantalla y vamos a hacer una rápida lectura de estos 10 puntos para que veáis por dónde van los tiros. Pues ya veréis, ya digo, es muy breve. Mira, el punto número 1 dice: recuperar los contenidos propositivos y posibilistas en la ficción especulativa. Es necesario restablecer el diálogo entre la advertencia y la ilusión, entre la crítica y la prescripción, entre la queja y la innovación.
Punto 2. Actualizar las aproximaciones utópicas tradicionales para mejorar su efectividad como instrumentos de diálogo práctico. Las utopías clásicas definen un ámbito espaciotemporal aislado, una isla real o figurada, sin conexión con el devenir histórico y sin mecanismos de sostenibilidad y renovación. Punto 3. Hacer que las descripciones de otros mundos posibles sean más efectivas como instrumentos de cambio mediante la conexión con nuestro devenir y la inclusión de respuestas al cómo y al cuándo de su realización. No es imprescindible realizar un análisis futurológico detallado ni abandonar los supuestos inherentes a cualquier especulación, como desarrollo de nuevas tecnologías, contacto con otras especies, etc. Pero sería deseable explicar cómo se alcanza una nueva situación posible desde la coyuntura actual y cómo esta situación se sostiene y evoluciona. Esto aquí el ejemplo típico sería pues, la serie Star Trek, donde de fondo sospechamos que en la Tierra se ha llegado a algún tipo de organización utópica, pero en ningún momento durante 50 años de serie nos han explicado cómo hemos llegado ahí, ¿no? El punto 4, mejorar las extrapolaciones hacia otros mundos posibles, teniendo en cuenta la interacción entre la evolución tecnocientífica y la socioeconómica. En el mundo real estos aspectos no están disociados. Tal vez un ejemplo de esto sería pues, lo que sucede pues, con los postulados transhumanistas, que nos dibujan toda una serie de escenarios de utopía tecnocientífica, sin embargo nos dicen bien poco, por no decir nada, de cómo llegar a esos escenarios o qué impacto social o socioeconómico podrían tener el desarrollo de esos escenarios. El punto 5, evitar dogmas políticos, ideológicos o identitarios en las propuestas de cambio. Los movimientos sociales, políticos e ideológicos son un ingrediente esencial de la evolución hacia otros mundos posibles, pero sus axiomas y presupuestos actuales deben revisarse para delinear la evolución futura. La historia pasada puede servir como ejemplo de la necesidad de actualización y renovación de las ideas. El punto 6, mostrar cómo es posible el progreso en la aventura humana en su conjunto, asumiendo una diversidad posiblemente muy superior a la actual, con las complejidades e interacciones que implica. Evitar la reducción de esta diversidad a visiones dicotómicas, abordar la cuestión de la compatibilidad entre el bien común y la situación específica de los grupos e individuos que forman la sociedad. En el punto 7, contrarrestar la visión distópica y negativista del presente, destacando los elementos objetivos de progresión histórica. Aunque no todos los desarrollos recientes sean buenos, es posible adoptar una perspectiva más amplia y objetiva a la hora de juzgarlos. En el punto 8, evitar tanto el catastrofismo regresivo, la vuelta a una situación de salvaje primitivismo, como una reinterpretación romántica de épocas pasadas. Presentar estrategias constructivas para la prevención y respuesta de los problemas con que se encuentra la especie humana. El punto 9, huir de una valoración absoluta, sea positiva o negativa, de los posibles futuros. Centrarse en exhibir ideas novedosas sobre su desarrollo con una intención constructiva y crítica. Aceptar que unas personas interpretarán estas propuestas como positivas y otras como negativas. Proponer criterios objetivos para valorar el progreso hacia otros mundos posibles. Y por último, evitar una posición excluyente o prescriptiva respecto al género especulativo y proponer iniciativas prácticas. Pretendemos diversificar el género, no limitarlo, ni criticar otras perspectivas complementarias. Para fomentar la construcción positiva de mundos posibles, proponemos el desarrollo de concursos, charlas, convocatorias, artículos, ensayos y, lógicamente, obras de ficción. A ver, que quito esto. Entonces, en este punto, porque este es el punto de partida, es lo primero que formulamos con esa intención que os cuento al principio. En este punto me gustaría hacer referencia a dos obras de ensayo que han salido recientemente y que precisamente afrontan y ahondan en este tema y en estas cuestiones. Los libros en cuestión son Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla, y el otro es Contra la distopía. Los dos son del doctor en filosofía Francisco Martorell, y son dos obras que, a mi entender, hoy son imprescindibles para tocar estos temas. En la primera, Enseñar de otro modo, viene a analizar la paulatina desaparición del pensamiento utópico, la necesidad de recuperarlo y actualizarlo, y en Contra la distopía analiza el fenómeno de las distopías y además a partir de obras de ciencia ficción y además
trata de mostrar su cara oculta, por decirlo de alguna manera, o sus perniciosos efectos que pueden resultar no tan evidentes. Y en estas dos obras, como digo, son dos obras de ensayo, desde la filosofía, el autor le da a la ciencia ficción y a la narrativa de ciencia ficción un papel nuclear. Nosotros, a modo anecdótico, tanto la publicación del Decálogo como la publicación del Soñar de otro modo coincidieron en el tiempo, con diferencias de días, y esto llevó a que Francisco Martorell se pusiera en contacto con nosotros con él, nosotros leímos su libro, él había leído el Decálogo y tal, y bueno, la confluencia en los fundamentos era incluso sorprendente. En cualquier caso, una vez que habíamos lanzado el Decálogo y lo habíamos puesto ahí, ya digo, al menos como punto de partida para iniciar el debate, otra cosa que hicimos a partir de entonces fue creamos una publicación gratuita, digital, que se puede descargar en nuestra página web. O sea, también os la enseño en un momento, ya veréis. Pues, una publicación gratuita digital que bautizamos como Cuadernos Pragma, y bueno, a estas alturas hemos sacado 5 números, y el objeto de estas publicaciones, pues nosotros que añadir o aportar una base teórica y análisis y reflexión sobre todos estos aspectos y todos estos puntos que están resumidos en el Decálogo Pragma. Como digo, pues hemos sacado pues, hasta el momento 5 ejemplares, hay 5 números, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el número 2 pues es un análisis en tono ensayístico sobre la distopía, recorriendo su historia, sus efectos, su influencia. Por ejemplo, en el número 3 tenemos una completa recopilación de todas esas nuevas tendencias que están apareciendo, que pretenden salir del círculo distópico. En fin, como digo, son estos cuadernos lo que pretenden es darle un sustento teórico y servir como terreno de análisis, incluso de experimentación. Ya en el último cuaderno, pues el autor del último cuaderno ya hace un ejercicio especulativo la más de interesante a partir de estas premisas. Y una vez que habíamos lanzado el Decálogo, habíamos ido desarrollando estos cuadernos, introduciendo este debate, introduciendo esta propuesta en el ámbito de la ciencia ficción, pues creímos conveniente también impulsar, en la medida de nuestros posibles, tal vez lo que es la parte más complicada. Es decir, está expuesta a la cuestión, está expuesta a la necesidad, pero ahora hay que hacer el ejercicio. Y entonces lo que hicimos fue convocar en 2019 el primer premio Pragma de relato de ciencia ficción bajo las premisas del Decálogo del movimiento Pragma. Era un concurso literario lo que se pedía básicamente eran pues, relatos de ciencia ficción de unas 25.000 palabras, y no se proponía ninguna temática. Lo único que se pedía es que debían ceñirse a los supuestos del movimiento Pragma y ese carácter del movimiento Pragma. Y bueno, se lanzó el concurso en 2019, como digo, y todo el propio desarrollo del concurso ha sido una experiencia enriquecedora y reveladora en sí misma. O sea, nosotros inicialmente hay que confesar que no las teníamos todas con nosotros de cuál iba a ser la respuesta a una convocatoria de estas características, siendo conscientes además de la dificultad que implicaba la propuesta. Pero no, afortunadamente recibimos una buena cantidad de trabajos,
Y ahí vino una de las partes reveladoras y una de las cosas con las que nos encontramos de salida es que una parte importante, prácticamente cerca de la mitad de los trabajos que recibimos, eran distopías. O sea, a pesar de lo que se pedía, que era precisamente todo lo contrario, cerca de la mitad de los trabajos eran distopías, lo que venía a constatar la dificultad de salir, al menos desde el ámbito literario, desde la narrativa de ciencia ficción, de salir de ese modo que se ha instaurado en la ficción especulativa y que, bueno, que ha llevado a plantearse si hay incluso una crisis de imaginación que permita salir de esos planteamientos. El lado positivo es que, si bien muchos quedaron fuera de juego por no haber salido del ámbito de la distopía, de los trabajos restantes habían buenos ejemplos como para ser merecedores de ganar el premio, buenos ejemplos y que, aunque sean incipientes, pues bueno, eso eran una buena muestra de por dónde puede derivar, vamos a llamarle, si se me permite, esta nueva narrativa de ciencia ficción, o al menos este nuevo enfoque. Y el resultado de este primer premio Pragma, pues ha acabado siendo un libro donde se recopilan los relatos ganadores, un libro que salió publicado también en noviembre, pandemia mediante, porque debería haber salido mucho antes, pero como ya sabemos la pandemia lo ha puesto todo patas arriba y las editoriales, sobre todo las editoriales pequeñas, pues han tenido que hacer sus filigranas, pero finalmente en noviembre pues tuvimos el gusto de poder contar con la recopilación de estos relatos ganadores. También os lo enseño, el libro que lo titulamos Tiempo de Utopías y que pues recoge, y aprovecho para decir que los que estáis en Madrid lo podéis encontrar en el fondo bibliográfico de la Casa Encendida, ahí también lo tenéis, y como digo, el libro recoge los 4 relatos ganadores de este primer premio Pragma. Inicialmente se habían estipulado 3 premios, pero el jurado en la evaluación final se encontró con un empate técnico en el tercer puesto y decidió incluir los 2 relatos empatados porque consideró que completaban la muestra, cosa en la que estoy de acuerdo. Entonces, a modo de resumen, para que os hagáis una idea de qué es lo que obtuvimos de este llamamiento, pues nada, os hago un resumen escueto completamente de lo que podéis encontrar en el libro. El relato ganador, que se titula Reproducción Social, de Óscar Eslava, autor madrileño, y que, permitidme que lo diga, pero lo estoy viendo desde aquí, en una de las ventanitas. Reproducción social, para que os hagáis una idea, nos sitúa el relato en un futuro próximo, en el 2050, en una España en la que ha habido un cambio sustancial en la dirección política del país, y a partir de ahí nos va a introducir como elemento tecnológico una aplicación que va a servir para darle valor a un tipo de trabajo al que actualmente no se le da, que es el trabajo social, por decirlo de forma resumida. Y otra parte interesante del relato Reproducción Social es que desde el principio el personaje con el que vamos a viajar por el relato es precisamente un personaje de los salientes, del modo de gobierno o del modo de organización social saliente, con lo cual el autor no elude uno de esos puntos de los que comentaba en el decálogo. Es que pasa con aquel que no está de acuerdo con el nuevo planteamiento, ¿vale? Entonces, en reproducción social, pues para saber qué pasa con el que no está de acuerdo, vamos a ir con ese personaje desde el principio, lo cual no solo colma las exigencias del relato, sino que además lo hace mucho más rico. En el caso del segundo premio, El arquitecto verde, de Osvaldo Barreto, un escritor venezolano, pues lo que nos plantea nos contrapone 2 utopías. Una utopía de carácter ecológico,
un planteamiento utópico de carácter ecológico frente a un planteamiento utópico de carácter tecnológico, también representado por sendos personajes, y esa contraposición da lugar a unas reflexiones de lo más sustanciosas. En el caso del tercer puesto tenemos el movimiento Nodo de Isabel Llodrá, y en el caso del movimiento Nodo, pues bueno, si el de reproducción social nos lo pone cerca, el de Isabel Llodrá creo que es que se puede percibir como mucho más cerca todavía. O sea, básicamente la idea del movimiento Nodo es que con las mismas redes sociales prácticamente que conocemos, Isabel nos propone cómo se gesta un nuevo modelo organizativo completamente transversal, todo a través del uso de redes sociales, ¿vale? De un uso que no es el que se le suele dar convencionalmente. Y además con el añadido de que Isabel precisamente trabaja en la administración en el área de enseñar y hacer llegar al gran público las nuevas tecnologías, enseñarles a usarlas, cómo implementarlas, con lo cual, o sea, conoce el tema, tanto sus pros y sus contras, con lo cual también el relato es de lo más interesante y de lo más consistente. Y ya por último, el último relato, que es el que completa la muestra, Madre Robot, de Javier Font, que, como decía, se decidió incluirlo porque completaba la muestra, porque es un relato de corte más clásico, de ciencia ficción más clásica. Utiliza elementos de la ciencia ficción de la edad de oro del género, robots, un futuro un poco más lejano y tal, pero coge esos elementos de la ciencia ficción clásica y le imprime todas esas características del movimiento Pragma. O sea, aunque también nos habla de una situación de crisis, una situación, o sea, un escenario en el que los robots, pues incluso hay robots que se dedican al cuidado de los niños, y nos plantea una situación donde vamos viendo cómo el ser humano en esa circunstancia, que viene de ser una circunstancia adversa, cómo con la tecnología y los avances que tiene, pues cómo va haciendo camino, siempre con un fondo esperanzador y posibilista, bueno, debemos de avanzar y podemos hacerlo para mejor. En cualquier caso, como digo, creo que son los relatos que vienen en el libro, constituyen una buena muestra, aunque sea como punto de partida, pues del papel que tiene y que puede tener la narrativa de ciencia ficción en lo que a anticipación y diseños de futuros posible se refiere. Un papel que, ya para terminar, creo que se está revelando en ámbitos que no son el propio ámbito de la literatura de ciencia ficción, como cosas como que, por ejemplo, el gobierno francés pues, ha creado un departamento, el RIC Team, donde contrata escritores de ciencia ficción, porque es un departamento que se dedica a anticipar posibles escenarios, y entonces echan mano de escritores de ciencia ficción para echar mano de ese modo de pensar, ¿no? O consultorías y sobre todo relacionadas con la innovación y el desarrollo, donde se echa mano también de autores de ciencia ficción. Algunas consultorías, al menos en el mundo anglosajón, han sido fundadas incluso por escritores de ciencia ficción, donde el modo de pensar, el modo de especular de la ciencia ficción se muestra como una herramienta útil para esta labor de anticipación y diseño de futuros posibles. Y por mi parte, bueno, creo haber conseguido exponer qué consiste esto del movimiento Pragma y introducir en el debate el papel de la ciencia ficción en el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención. Luego iremos recordando que podéis ir pensando las preguntas y volcárnoslas por el chat. Luego yo las iré recogiendo y las iremos haciendo a Ángel y a Elizabeth. Y nada, pues os dejo con Elizabeth. Su intervención se titula ¿Se rompió el futuro? Otros posfuturos posibles, tejiendo narrativas de futuro con realidades diversas. Así que, Elizabeth, todo tuyo. Buenas, muchas gracias por la invitación a este ciclo, que me parece muy necesario en estos contextos.
En mi caso, bueno, os pongo un poco en contexto qué hago, si me permitís, ahora me dejan navegar. Bueno, más que una web, dejó Postfuturear de ser exclusivamente o solo una web en 2019. Decidimos hacer el cambio hacia una agencia a mediados de 2019 y luego pandemia, ya sabéis el resto de la historia, pero bueno, básicamente lo que estamos trabajando desde hace tiempo es bueno, somos una agencia, trabajamos como agencia de asesoramiento y consultoría estratégica, pero con enfoques nuevos y también una mirada más social, es decir, que sea más globalizadora y no solo de business as usual. No podemos ya pensar en business as usual. Entonces, el objetivo, bueno, cuando me invitaron a dar un poco esta ponencia, ¿no? Desde la idea de las utopías, las distopías, todo el tema del agotamiento de las imágenes de futuro, que vivimos en un contexto con mucho imaginario distópico. El objetivo, nosotros, y cuando hablo en plural es que no estoy yo sola, sino somos un pequeño equipo, entre ellos Albano Cruz, que es un super crack, que es filósofo, programador, bueno, es un hombre, una persona que capaz de muchas cosas, y también con Rogelio Márquez hemos ido pensando y encajando metodología con nuevos marcos emergentes, ¿no? Y para más detalles, aparte de estar licenciada en Historia y haber trabajado en investigación social, economía, antropología económica y etnografía, también formo parte del Center for Postnormal Policy and Futures Studies, que suena muy largo, pero básicamente trabajan también con nuevas líneas de investigación dentro de la prospectiva. Luego explico, entonces el objetivo es explicar un poco algunas reflexiones muy por encima, serán muy hardcore, ya aviso un poco, tendrán un nivel un poco hardcore, intentaré bajarlos lo máximo posible, pero son pinceladas en 30 minutos. Y un poco incluiré una explicación de qué es esto de los estudios de futuros, porque aquí en España sí que en los últimos 2-3 años ha ido escuchándose este concepto nuevo que se llama diseño de futuros, que quienes me sigáis, si hay la casualidad, ya sabéis que no le tengo mucha simpatía por las connotaciones semánticas que implica, aunque me encanta el diseño especulativo y además doy clases sobre ello, pero igualmente sigue siendo bastante desconocido de dónde viene. Así que vamos a ver un poco qué ha pasado del futuro al postfuturo y del post-postfuturo, que suena súper fatal, que es un poco en lo que estaríamos trabajando. Y nada, si puede ayudar a compartir nuestras reflexiones internas, a mirar cómo lidiar con los retos sistémicos y complejos en los cuales estamos metidas, pues será golazo, ¿no? Espero que os interese. Entonces, un poco esta es la idea y también conecta con lo que estaba comentando Ángel, conecta con varias cosas que se vienen diciendo, ¿no? Básicamente, la idea que se ha repetido varias veces en los últimos años o décadas dentro de los estudios culturales, por ejemplo, es eso, que antaño veíamos el futuro brilli, lo veíamos fantástico, y hacia después de las guerras mundiales y bueno, todo lo que sería la recuperación posguerra, sobre todo en el mundo occidental, empezamos a ver el futuro como darks, oscuro, there is no future, como cantaban los Sex Pistols, en God Save the Queen, que cantaban, había ese estribillo de There is no future, ¿no? No hay futuro para las generaciones jóvenes de entonces y poco parece que para todas las generaciones jóvenes de las siguientes épocas. Entonces, en resumen, este concepto lleva parejo pues que eso, tenemos una desconfianza sobre el devenir. Esto tiene una explicación un poco, tiene que ver con todo esto de las visiones distópicas, por qué lo miramos tan mal. Básicamente desconfiamos sobre el devenir, sobre cómo va a progresar. Tenemos que entender una cosa muy clave, y es que siempre nos han enseñado incluso la historia en clave de que siempre va a haber una transformación hacia mejor, que hay como una especie de ley natural y universal, que si cogemos además la historia, que es muy tramposo esto, desde el punto de vista historiográfico, si cogemos la historia desde el Paleolítico
hasta hoy en día, pues decimos, claro, antaño vivíamos en cuevas, teníamos tecnología hecha de piedra súper tosco y hoy en día pues llevamos un ordenador más potente que lo que nos llevó a la luna en nuestro bolsillo y además parece que estamos esclavizados un poco por ello, ¿no? Entonces, el tema es este, que además esta desconfianza sobre el devenir no solo se debe a una desconfianza hacia la tecnología o hacia la ciencia, que también, sino a las instituciones, ya sean gobiernos, ya sea a la clase científica, ya sea incluso a empresas grandes. Es decir, desconfiamos de las unidades tradicionales o instituciones que tienen un poder, ¿no? Y hay esta idea que también se ha hablado, ¿no?, de futuro cancelado. Nos han chapado el futuro. Básicamente todas esas ideas de seguir progresando ya parece que no se ha quedado ahí bloqueado, ¿no? Una mala lectura también un poco de la obra de Francis Fukuyama, de la posthistoria, ya está, habíamos llevado un poco al culmen del progreso y como decía Fukuyama un poco, ¿no?, este ciclo de llegamos, la máxima potencia, según Fukuyama, del culmen del progreso, también muy neo-hegeliano, ¿no?, es que sea la fórmula de capitalismo liberal, democracia liberal, ¿no? Y entonces solo puede pasar o quedarse ahí y que se me automejore o que regrese. Pero como que esta idea que seguimos en un futuro cancelado, que esos futuros brilli que nos prometían a lo Star Trek de una mayor distribución, ahora por ejemplo, desde hace una década en entornos de cultura y filosofía hablaban de Automated Luxury Communism, ¿no? Sería traducido lujo automatizado comunista. Como la idea de que gracias a unas tecnologías superpotentes pero distribuidas y descentralizadas, todo el mundo podría, pues, por ejemplo, esto de trabajar menos horas y tener más tiempo de ocio, que en el fondo es muy bonito y eso en el fondo un poco tiene que ver con la idea de la vida digna, ¿no? Pero como que eso se nos va cancelando. Entonces, de ahí conecta un poco este zeitgeist o espíritu del tiempo de tenemos futuros muy distópicos, un poco lo que decía Ángel, ¿no? Y este diagnóstico ya está hecho de hace tiempo, de realmente, es decir, enciendes Netflix, enciendes HBO, cualquiera de los canales que tengamos, o incluso los videojuegos en sintonía cyberpunk iba a decir, pero ciencia ficción, o cómics y tal, todos tienen esta sintonía de ver el futuro chungo, ya sea distópico o apocalíptico o posapocalíptico, ¿no? Y hay esta famosa frase de Frederick Jameson, que también se asocia a Slavoj Žižek, que es la de nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y hace 11 años ya, si no lo digo mal, otro filósofo conocido, que es Franco Berardi, Bifo para los amigos, hablaba de la idea de que esto en cierto modo se le puede llamar postfuturo, ¿no? Es cuando esta idea del futuro cancelado se intenta ir un poco más allá, ¿no? Y que nuestro humor, nuestro sentir postfuturista se basa en esa conciencia de que ese futuro no va a ser ya brilli, no va a ser positivo. Pero claro, yo llegué después de leer esto y dije, guay, de hecho el nombre de postfuturear bebe un poco de esto, pero vale, ¿qué va más allá de esto? Es decir, no nos podemos quedar contentas, ale, bueno, pues ya está, el futuro ya está cancelado, pues o la posthistoria, ya hemos llegado al culmen. Entonces, este es el gran que, ¿no? Empezar a dudar de qué quiere decir progreso. Y en este sentido, en diferentes corrientes de la historia de las ciencias sociales empezaban a haber pistas. Pero bueno, no voy a entrar hoy en tanto detalle a eso. Voy a hablar un poco de qué es esto de la prospectiva y los estudios de futuros. Como decía, no es muy conocido. Aunque suene como algo muy nuevo, ya decía, ahora se le ha intentado aplicar incluso como si fuera un rebranding en forma de diseño de futuros, aunque en realidad en muchas ocasiones se suele referir más a diseño especulativo, diseño ficción, como una serie de nuevas corrientes emergentes dentro del diseño en encuentro con esta otra disciplina. Esta no es una cosa nueva, lleva desde después de las guerras mundiales, en el contexto de la Guerra Fría, que apareció. Igualmente, H.G. Wells empezó
a juguetear con la idea un poco de que hubiera como grupos de expertos, incluyendo científicos, que empezaran a pensar en las transformaciones, en los caracteres, en los atributos que definían el mundo, ya fuera físico o fuera social, que pensar en que son elementos dinámicos y que estos expertos tuvieran la capacidad de proyectar, ¿no? En el fondo, ya desde el siglo XIX el tema de la proyección, la estadística siempre ha estado ahí. Eso sería como un poco los protoestudios de futuros, ¿no? Pero es a partir, como decía, del contexto de la Guerra Fría, en ese sistema de teoría de juegos compleja, de geopolítica, de entonces, que empezaba a haber una necesidad de trabajar de nuevas formas lo que sería la información, ¿no? Lo que le dicen en inglés en Estados Unidos de Intel, ¿no? La inteligencia. Entonces, vemos desde corporaciones públicas como Rand Corporation o incluso tenemos Shell, algunas que estéis familiarizadas, hace medio año o así salió como un poco de escándalo porque se redescubrió que varias petroleras pues llevaban desde los años 50 y 60 haciendo prospección y entre otros escenarios de futuros hechos por consultoras o expertos en prospección o estudios de futuros, ya tenían escenarios pues un poco como lo que estamos viviendo. Es decir, en el fondo sabían, entre comillas, o tenían, mejor dicho, las nociones de conocimiento en las cuales se proyectaron para intuir que íbamos a estar un poco en la que estamos. Pero como decía, hay una tradición, por ejemplo, en economía, de intentar proyectar tendencias, ¿no? En un sentido muy de datos de economía, ¿no? Kondratiev, no sé si os suena por casualidad, era un economista de la Unión Soviética, bueno, después lo censuraron, pero bueno, eso es otra historia aparte. Que empezó a modelar, es muy interesante ver cómo lo modeló porque es un poco más tramposo, pero bueno, era avanzado para su época y era con las herramientas analíticas que había entonces, y empezó a ver que sí que había como una serie de ciclos y un patrón de tendencia cíclica de largo plazo en el cual se sumía, pues, por ejemplo, la economía de las sociedades, sobre todo de Estados Unidos, Reino Unido y alguno más de Occidente, ¿no? De Rusia. Y llegó a la conclusión pues, de que la historia se iba moviendo, iba progresando en forma de ciclos. Esta idea se ha ido retransmitiendo, reproduciendo luego por gente como Dow, el famoso economista que luego genera el patrón Dow Jones, luego Elliot, las famosas ondas de Elliot. Y hay como esa idea, ¿no? De que la tecnología, entre la tecnología y la economía son los grandes dos motores exclusivamente de las transformaciones y cambios hacia mejor. Es decir, tenemos todo este contexto entre esto que decía de Kondratiev, Elliot y tal, sería años 20-30, pero ya digo, es economía, no es estudios de futuros, pero los estudios de futuros como tal aparecen entre los años 40 y 50. Era más forecasting, usando palabra en inglés, que estaría más basado en análisis de datos numéricos, esta creencia de que las mates son pura verdad y no pueden engañarnos, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo de los estudios de futuros y esto a lo mejor a algunas os suena porque este año además la obra de la derecha cumple 50 años y es como que entre el 70 y el 72 aparecen estas dos obras que son relativamente bestseller, ¿no? Está por un lado Future Shock de Alvin Toffler, que básicamente el título refiere a pues, que nos da un shock, un patatús, cada vez que íbamos notando, según él argumentaba, que las cosas iban cada vez más rápido y que no nos acostumbrábamos. Hay como un choque cultural, ¿no? De hecho, cogía la idea de choque cultural y aplicaba Future Shock. Y por el otro lado estaba la propuesta de Donella y Meadows y Dennis Meadows, entre otros, de que decir, hey, que a lo mejor sí que hay que aplicar una mirada sistémica al mundo y que el planeta sí que tiene límites de crecimiento.
y crecimiento, que esto ya nos empieza a sonar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos gente muy crack aquí en España como Antonio Turiel o los Valero, es decir, Alicia Valero, Antonio Valero, entre otros varios que ya nos han ido dando más datos. Y luego, bueno, tenemos informes de IPCC o el trabajo de los 9 límites planetarios, por ejemplo, el trabajo de Rockström, Streffen y todo lo que sería lo que hacen la gente de Stockholm Resilience Institute. Es decir, mientras que Toffler sí que hablaba como de unos choques sociales que había que tener en cuenta, en el fondo, de trasfondo, partían en cierto modo de una visión del mundo ascendente, que siempre iba como más en transformación. En cambio, es decir, la visión de Toffler es esta visión muy de progreso y es en el fondo por donde parte de la tradición de estudios de futuro siguió evolucionando en cierta manera. Pero los límites del crecimiento de Nonella también tuvieron su papel en estudios de futuros y tuvo me sale en catalán, rebombori, tuvo su repercusión, perdón. Entonces, pero quedó como, al menos hablando con más gente, hay algunos prospectivistas que me dicen que no tanto, otros me dicen que sí, pues que quedó como un poco más en segundo plano. Lo que pasa ahora es el momento en que resuena. Entonces, ya os contaré ahora con un poco más de detalle, porque a partir de los años 80 y 90 empiezan a haber unas transformaciones, y es que básicamente comienzan a darse cuenta que el intentar predecir el futuro, predecir en un sentido tanto de encontrar las probabilidades más altas de cómo se iban a dibujar las proyecciones de tendencias y tal, es decir, coger la cota más de proyección más acurada, pero también predicción como un eufemismo de adivinación, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando es finales de cualquier año, están las famosas predicciones para el siguiente año a estrenar en enero. Y predicción no tiene ninguna relación en muchísimos casos con proyecciones numéricas, estadística, economía, sino si es más como una especie de oráculo basado en intuiciones de lo que yo qué sé, si este año se ha visto mucha inversión en inteligencia artificial, pues por tanto el año que viene se va a llevar mucho. Este tipo de cosas. Entonces, en estudios de futuro sí que se dieron cuenta de que esto no furulaba, ahora os explicaré con más detalle, y empezaron a aplicarse otro tipo de metodologías que ayudaran a pensar en lo posible, ya no tanto en lo probable, porque, por ejemplo, también aparecían cada vez más, de manera más patente, eventos. Yo le llamo a veces así como el petit comité what the fuck, ¿no? Cisnes negros, como lo que comentan Nassim Taleb, etc. Entonces, eso es lo que decía. Empieza a hablarse de esto, que es un cono de futuros, en el fondo es otro pollo, pero bueno, básicamente es decir, vale, no podemos solo mirar. La idea es, bueno, os lo explico muy brevemente, la idea es a partir de un único evento, por ejemplo, la invención de una nueva tecnología o el descubrimiento de una nueva forma de organización social, pues hay diferentes posibles desarrollos. Y a partir de esos posibles desarrollos se abren otros posibles desarrollos a partir de cada uno. Por tanto, tienes como una forma de abanico, ¿no? Que a medida que proyectas más hacia adelante, más al futuro, tienes todavía más posibilidades. Esta idea de abanico, ¿no? De cono. Entonces, obvio, podríamos decir que hay algunos que son más probables o factibles de que ocurran, más materialmente viables, y otros que no son tan probables, pero pueden acabar ocurriendo. Por ejemplo, si esto fuera un evento hecho en 2019 y os dijera que el año que viene va a venir una pandemia importante, a lo mejor pensarías, esta tía no sé qué se ha tomado antes de entrar aquí, pero porque nos sonaría implausible, ¿vale? Es decir, nos sonaría que no entra dentro de las categorías y de consideraciones que tenemos sobre cómo se supone que es el mundo, ¿vale? Por eso este tipo de cosas, que ya no tiene que ver con probabilidad, sino también con nuestros sistemas de creencias, empezó a entrar en este momento. Este es un señor súper básico cuando entras al mundillo de los estudios de futuros, que es Jim Dator, que es profe de profes,
en una de las universidades donde hay un grupo de estudios en esta materia, que es la Universidad de Hawái. Sí, en Hawái hay una universidad y que tienen un grupo especializado bueno. Y generó como unas leyes, o bueno, él le llamaba leyes, pero en realidad son como principios, y os expongo solo dos muy brevemente, ¿no? Y él decía, para pensar, esto es de los años 90, para pensar el futuro como profesionales y para asesorar, que quede clarísimo que no se puede predecir, no podemos adivinarlo, sobre todo, no podemos acabarlo. Tiene más, esto es letra tan pequeña que veis aquí, es solamente para que veáis que no solo lo dejo esto ahí mamporreramente y tal cual, sino que lo tiene un poco más argumentado. Y os invito a visitarlo en nuestra web, de hace ya unos años lo traduje, así que lo podéis encontrar si lo queréis ver. Pero la idea es eso, que no trabajar desde la idea de futuro de predicciones, es bullshit, básicamente. Entonces, la siguiente propuesta que él hace es que intentar trabajar también desde lo ridículo, en el sentido de lo implausible, lo que no nos parece que va a tener sentido, un poco relacionado con el ejemplo tonto que os ponía de si esto fuera 2019 y os dijera una pandemia, sería una idea ridícula en el sentido de que no encajaría con nuestra visión del mundo. Y esto no es prospectiva, lo repito, no es estudios de futuros, pero sí que ha tenido una repercusión en ese campo. Y esto viene de la epistemología de la ciencia, ¿no? De filosofía de la ciencia. Son dos filósofos muy cracks y propusieron esto, que la capacidad de asesorar por parte de la ciencia a gobiernos o decisores que tenían que tomar sobre todo decisiones sobre temas muy críticos, pues no podía hacerse la ciencia normal, es decir, en el sentido de otro filósofo de la ciencia que era Kuhn, old school, no se podía hacer a los ritmos con tiempos muy lentos en comparación, se tenía que pensar nuevas formas, comenzaron a hablar también en los años 90 de cosas como la peer review, la revisión entre pares, también la reflexión y el estudio entre grupos descentralizados, y bueno, esto hay un desarrollo y hay unos congresos que se hacen una vez al año en sitios como la UOC y tal. Entonces, hay tres problemas grandes con el tema de los escenarios y visiones de futuros, si los planteamos así chascapum, a presentarlo de cualquier manera en la sociedad. Y os lo explico muy por encima. Estos serían, tiene que ver con incertidumbre, el otro ontología, epistemología, perdón por los palabras, pero ya digo, hago pinceladas y quiero ir rápida. Entonces, por un lado tenemos el tema incertidumbre, en el sentido no de lo que sentimos ese nudo más emocional y chungo, angustia a la que asociamos con esta palabra, sino que en el sentido más de filosofía de la ciencia y de ciencia, es decir, falta de certezas, falta de conocimiento. Indeterminabilidad es una cosa que empezaron a detectarla hace un puñetero siglo, por ejemplo, en campos como la física cuántica, cuando empezó a emerger, y es que pasaron de decir, vale, la ciencia es exacta a realmente la ciencia opera desde la incertidumbre, del desconocimiento, va siempre navegando para generar conocimiento, y además el mundo es indeterminable. No podemos determinarlo entero, no podemos describirlo entero, y habían problemas, bueno, esto sería entrar en filosofía de la ciencia, pero seguramente cosas como Schrödinger, Bohr, entre otros, pues nos suenan, ¿no? Son al menos unos físicos que también eran filósofos, las dos cosas a la vez. Y además es muy probable o es posible que el universo en sí sea indeterminista, es decir, que bueno, aquí hay una discusión, pero si es decir, que no haya una canalización de cómo las cosas se transforman o cambian, sino que es más caótico de lo que pensamos, intentando explicar lo más sencillo posible. Básicamente esto choca muy a saco con creencias muy profundas nuestras de que el mundo es determinista, por ejemplo, cosas como lo que decía antes, de que lo transforma el mundo es la tecnología, el mundo social, ¿no? O es la economía, o ambas cosas combinadas, y que se basa en causa-efecto, la linealidad, ¿no? Es decir, la causa y efecto tienen la misma proporción de energía o de tamaño, dicho de una manera para entendernos.
Pero en las últimas décadas, el medio siglo largo, en varias ciencias y disciplinas científicas, tanto naturales como sociales, por distintos lados originalmente, incluyendo Donella Meadows y todo el trabajo que hicieron, empezaron a darse cuenta de estas cosas de indeterminabilidad y que cuando empiezas a estudiar un conjunto, entre comillas, un sistema, no se puede explicar el comportamiento de ese sistema explicando todas las partes. Resulta que cuando todas las partes forman ese conjunto, ese sistema, en base a relaciones e interacciones reales, puede ser aplicado esto a sociedad o a clima, por ejemplo. El total tenía un comportamiento mucho más complejo y que a veces, o básicamente lo describíamos como caos. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, toda la ciencia del caos y tal. Pero sin ir tan lejos, este año, por ejemplo, se ha premiado este tipo de orientaciones en los premios Nobel, ¿no? Por ejemplo, en física, los 2 premios que se han otorgado a 2 proyectos distintos, los de Manabe y Hasselmann y Parisi, con otro que es póstumo, no me acuerdo ahora, son 2 trabajos distintos, tienen esta visión de complejidad, de ciencias de los sistemas complejos. Y en economía, el premio Nobel, con un nombre más largo que es el de economía, también dieron premios a 2 trabajos también que miraban de otros ángulos metodológicos la complejidad y que no pueden aparecer normas y leyes económicas puras, en plan, por ejemplo, uno de los trabajos premiados tenía que ver con economía del trabajo y con soluciones que se habían dado como verdades, resulta que no tenían tanto fundamento. Entonces, en realidad es una invitación a pensar en no linealidad, pero no en el tiempo, no en plan la peli esta Arrival con Amy Adams, ¿no? De que llega a unos aliens y empiezas a ver el tiempo no lineal, no, sino que los cambios cuando se dicen no lineales, que por ejemplo la proporción entre causa y efecto puede ser en uno de los casos, por ejemplo, que la causa tenga una energía o una fuerza o una intensidad o lo que sea mucho mayor y luego el efecto sea o al revés, algo que es lo que sería un bucle de retroalimentación positivo, parece muy pequeñito y acaba siendo algo grande. Ejemplos que están en nuestro vocabulario del día a día, pues tenemos cosas como el efecto mariposa, esto nos suena, tenemos frases dichas como por ejemplo la pescadilla que se muerde la cola, cosas así. Es decir, el mundo en realidad tiende a tener una operativa, a transformarse más no linealmente, tanto en sociedad, economía, como en el mundo físico. Obviamente, lo que no podemos decir que las personas nos comportamos con partículas, no quiero decir eso, sino que no es tan sencillo. Y por ejemplo, hay estudios incluso de cómo se da la innovación y que entonces esto desdice o desdibuja cosas como lo que decía Schumpeter. Bueno, es muy apasionante, al menos a mí me apasiona, como veréis, pero es muy necesario también empezar a sacar la importancia de situar estos conocimientos a una escala más pop. Y bueno, básicamente la conclusión en la que nos lleva a hablar de sistemas complejos como cambio científico y transdisciplinar es que la idea de progreso, cosa que ya también se venía diciendo desde el campo de historia como ciencia social, que es bullshit. Básicamente no hay ninguna ley, no es ninguna ley esto del progreso. Y básicamente podríamos decir que las cosas que hemos conseguido ha sido por ir depositando esfuerzos y una intensificación. Obvio, también hay esa cara B, que es la que, si me permitís otra expresión de no linealidad muy popular, sería la de bota, rebota y en tu culo explota, ¿no? Es decir, parte del progreso ha sido como una intensificación, una gran aceleración que ha llevado pareja pues lo que ya ahora estamos experimentando. Y voy repasando muy por encima, son palabras, ya no espero ni pretendo de que os llevéis como una gran profundización, pero bueno, son palabras chachis a las que le pillas. Epistemología tiene que ver con cómo se articula el conocimiento, no en plan neurología o en plan psicología, sino más desde un punto de vista cultural, pero cómo es la naturaleza del conocimiento en sí. Y luego la ontología tiene que ver con las cosas, lo ontos es el coso, lo real.
aquello que incluso no podemos acceder, porque al final las cosas las experimentamos con la vista, el tacto, el gusto, el olfato, y luego lo que aceptamos como conocimientos por parte, por ejemplo, la Tierra es esférica, es algo que no podemos experimentar en el día a día, pero asumimos como conocimiento de que, porque sí que han habido otros que sí que lo han comprobado y tal. Entonces se hace una distinción, ¿no? Por un lado tendríamos las narrativas, cuando hablamos también de futuro, volviendo a esto. Por un lado están las narrativas que, digo, son importantes, nos sirven como estrella polar o estrella sirio o la referencia que más nos guste, o beacon, lo que sea, que nos dice, hey, pensemos en ese futuro deseable al que queremos llegar, que un poco es lo que decía Ángel antes, nos cuesta imaginarlo, seguimos tirando de imaginarios también del siglo XIX, como los robots, los rascacielos, son imaginarios que se formaron desde los deseos de la realidad social, que por ejemplo las mujeres no podíamos votar, las personas racializadas estaban todavía peor tratadas, y en cambio no tenemos tantos imaginarios en comparación que sean ad hoc o hechos hoy en día, ¿no? Sí que empieza a ser el posthumano, pero no en calidad de transhumano, en plan con cyborg, sino con cachivaches y ale, sino como romper la dicotomía humano-naturaleza. Ahí tenéis Rossi Braidotti, por ejemplo, pero bueno, esto ya sería volver un poco a filosofía, pero de ahí se está siguiendo inspiración, o desde los afrofuturismos y los futurismos, entre comillas, decoloniales, ya veis que hay un montón de redes. Y por otro lado está lo que acabará siendo presente, que esta es la gran incógnita. Y aquí hay un temazo. El futuro no se puede saber, es decir, el saber, el conocimiento en un sentido puro, solo es posible cuando tienes evidencias e indicios de algo que ya está ocurriendo. Pero el futuro por definición no ha ocurrido, o sea, no se puede saber, solo podemos entender y saber qué está ocurriendo ahora y cuáles son algunas dinámicas de transformación. O sea, que quien diga, yo sé cómo es el futuro, ojo, cuidado. Entonces hay que, siempre, incluso una narrativa científica, un poco lo que explicaba ahora, también sería una narrativa. Obviamente no es del mismo tipo que una narrativa de un libro, no tiene ese tipo de calidad, pero también son, en cierto modo, pues narrativas. A eso nos referimos, ¿no? Que siempre hay como una conexión, una retroalimentación también en base a los imaginarios que nos ayudan a pensar qué está ocurriendo en el sentido de especular. La especulación es guay, la raíz de especular, porque viene de speculo en latín, que tanto quería decir espejo, es decir, el reflejo, la luz rebota, pero también de prisma, de puedes mirar a través de él. En cierto modo, un poco esto ya se ha dicho muchas veces, por ejemplo, la ciencia ficción también habla del momento en el que ha sido escrito, ¿no? Por ejemplo, la literatura de Jules Verne habla en el fondo, en cierto modo, de un reflejo de expectativas, deseos y de algunos aspectos culturales o estéticos pues, de su época y no de lo que ha acabado siendo futuro. Y lo mismo, el cyberpunk pues, es muy ochentero, o sea. Entonces, para ir acabando, ¿no? Una de las grandes movidas es que cuando hay un momento de desestabilización estructural, por ejemplo social, económica, nuestros marcos de creencia y de conocimiento sobre lo que es el mundo se han quedado como obsoletos, descuajaringados, me gusta más la palabra, ¿no? Entonces ahí tienes una movida porque entramos en el mundo de la plausibilidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que se llamamos sentido común. Este señor es Aristóteles, que es uno de los primeros que empezó a hablar de la importancia de este sentido común. Básicamente yo voy a usar más el marco de lo plausible, luego os pondré dos enlaces donde me enrollo más sobre este tema, pero para resumir sería un poco esto, ¿no? Creencias y conocimientos sobre cómo es el mundo. Creencia no en el sentido espiritual, sino lo que creemos puede estar muy basado en conocimiento científico o puede estar basado en experiencias personales y vitales que las compartimos luego pues, en nuestros grupos sociales. Y bueno, esto, la gran movida, os voy a contar, es que tiene que ver un poco con esto de la distopía y lo que hablábamos bueno, cuando vemos distopías no tiene este efecto de hacernos pensar vamos a evitar esta distopía, sino vale, es lo que nos va a pasar, es porque no podemos evitarlo. Entonces, dicho de una manera, nuestros marcos de plausibilidad, lo que creemos que es posible
tanto en el presente, en el pasado e incluso en el futuro, es cada vez más estrecho y creemos que hay menos cosas que son posibles. De ahí tiene que ver también con el tema de cancelar. Que no es cancelar el futuro, es un poco como cancelación de lo que creemos que es posible. Entonces, cuando suceden cambios impredecibles, simplemente nos descoloca a saco, porque es decir, esto no nos puede estar pasando, esto es muy real y no hay ninguna preparación. Es ahí donde, por ejemplo, los escenarios de futuros en plural, tipo pues presentar ni que sea un ejercicio más básico, el escenario más optimista, el escenario más pesimista y uno de que ni chicha ni limona. El ejercicio de pensar diferentes posibilidades es útil no para ese futuro en el fondo, sino para el presente, cómo nos preparamos, nos gestionamos tanto emocional como a nivel de recursos, y es una de las grandes movidas a ejercitar también lo plausible. Entonces entramos en otra de las movidas, que es que vivimos en un mundo muy polarizado. Y esto, por ejemplo, en Postfuturial, cuando hacemos sesiones de trabajo con todo tipo de clientes y organizaciones, tanto público como privado, como tercer sector, whatever, y con colegas como aquí en Bilbao, porque estoy en Bilbao, como las colegas de TIPI, que también está haciendo investigación en prácticas participativas de futuros y cómo usarlos sí o no, los escenarios, o objetos diegéticos tipo objetos que como si vinieran del futuro y tal, cómo se pueden ir aplicando. Entonces, claro, una de las grandes movidas es que cada vez, por ejemplo, pensamos que estamos usando una palabra en común, como por ejemplo realidad, y a lo mejor en nuestra cabeza tenemos una idea, un significado muy diferente entre nosotros, pero no lo sabemos y nos estamos intentando comunicar. Y está, claro, cómo empiezas a trabajar de ir del futuro deseable, oh, qué bonito, lo hemos imaginado o lo hemos visto en una peli o lo que sea, a vamos a materializarlo, porque seguimos en ese marco también, entre otras cosas, de, pues, no sé, no podemos hacer nada contra los gobiernos o contra el cambio climático. Pues uno de los grandes temazos que nos hemos ido dando cuenta aquí en POSFU es el trabajo de crear espacios de reflexión y de dar sentido, de recrear o reconstruir, curar, cuidar los marcos de plausibilidad, abrir ese espectro. Hay muchas maneras de hacerlo, depende de cada contexto, pues escoger unas herramientas u otras, pero básicamente es cómo hacer que esos futuros también deseables sean viables. Que, por ejemplo, podemos pensar, pues nos gustaría que en el futuro volviéramos a aspirar a futuros, pues que nuestros nenes tengan un montón de PlayStations y Game Boys, o nuestros nietos o bisnietos, que incluso sea realidad virtual y todo como muy volviendo a los tópicos del futurismo años 50, 60, 80, o podemos imaginar qué significaría vivir en un mundo, y esto es lo más crunch, que ya, si lo propongo ya sonará crunch, ¿no? Vivir en un futuro post-cambio climático, no en plan que el cambio climático se ha superado del todo, ya sabemos que vamos a tardar siglos, pero ¿qué significa vivir en un mundo de cambio climático y de límites, los 8 límites sobrepasados? ¿Cómo tendrán que ser los modos de vida? E intentar que sea lo más digno posible para el máximo número de personas, ¿no? Y evitar fricciones sociales, económicas, etc. Entonces, claro, a lo mejor hay algunos tipos de futuros deseables que son muy bonitos, muy inspiradores en el papel, pero si los queremos que sean herramientas de transformación social, a lo mejor les falta mucho trabajo de alineación, de hacerlos pasar. No sé si veis este gráfico, este diagrama de la derecha, que esté en esa intersección como mínimo, ¿no? Entre los dos círculos de posibles futuros viables versus los deseables. Ya digo que lo paso todo muy por encima, todo merece. Liz, Porque 5 minutillos, porque ya si venga, te tenías que marchar a y media, estamos casi en y cuarto. Sí, estoy cerrando, no te preocupes. Gracias. Entonces, ese es el tema. Entonces, lo que hacemos es trabajar desde una perspectiva de lo que llamamos teoría de ensamblajes, que se opera desde la filosofía hasta la sociología, antropología. La idea es que en realidad no vivimos en un sistema, todo está conectado con todo a la vez, sino que
son sistemas muy específicos, cada una, por ejemplo, estamos conectadas con personas muy concretas y a la vez con tecnologías y dispositivos específicos y sistemas tecnológicos concretos y con nuestro clima local. Es decir, entender realmente dónde están los sistemas, esos ensamblajes, ¿no? Como cosas ensambladas de una manera específica. Entonces, es trabajar desde entender también, hacer un buen diagnóstico de cómo es nuestro entorno, hacer mapas sistémicos, por ejemplo, reconocimiento de actores y entender cómo se ensamblan a la vez estos sistemas unos entre otros. Lo digo porque en vez de trabajar con esto, trabajaríamos más, esto parece más pollo en comparación, pero trabajar desde esta mirada de ensamblajes y de systems thinking que a veces se le llama, ¿no? Pero sin perder que no todo es tampoco un sistema o son cosas inventadas en un diagrama bonito, sino que ha de haber un estudio detrás. Y entonces la idea es que cada grupo social pueda operar y pensar sus propios microfuturos, microescenarios, más pensado desde lo que pueden hacer también y cuál es su deseabilidad. Por ejemplo, pensar el futuro de Bilbao como ciudad concreta o de Barcelona o de Madrid, qué trabajo y qué recursos se pueden movilizar, cómo trabajar con las inercias de poderes o de estructuras tipo o ayuntamientos o gobiernos centrales o grandes empresas que generan una inercia más, y tienen un poder más enorme. ¿Qué estrategias podemos sacar? No es todo, venga, coge un futuro deseable, aquí está el presente y ya está, imaginar, hacer pasos, sí. No, hay que ser muy estratégicos más que nunca. Y ahora sí que estoy cerrando. Estas son las referencias que os decía de la plausibilidad, pues si queréis curiosear. Y bueno, entonces esta es la idea, ¿no? La utopía estaba muy bien hace 500 años, 400, 300, no es que la odie a muerte o la odiemos, pero a lo mejor era una herramienta que estaba bien en la modernidad, en esa época, es más es decir, como un espacio para experimentar y pensar otras sociedades posibles en calidad de utopos, de no lugar, o de eutopos, lugar bonito. Vale, vamos a pensar un futuro bonito. Entonces, en este sentido, como explico en uno de estos artículos, a lo mejor las visiones del futuro no siempre son tan útiles para tantas cosas como lo eran hace 20, 30, 50 años. Y, por ejemplo, en generar esos espacios también de crear un lenguaje común y un sentido común, también son útiles para también articular esa transformación. Es decir, es ser muy estratégico también escogiendo las herramientas, ¿no? Es un poco como hemos ido trabajando estos últimos años. Y la idea es pensar un ensamblaje de futuros bonitos. Esta sería la idea que quiero compartir un poco, y postfuturear es superar el postfuturo, tanto de Franco Berardi como que su trabajo mola mucho y es increíble, pero la idea es ir más allá del postfuturo, de lo vemos cancelado, ok, pues está cancelado, pues a lo mejor incluso es buena cosa de que esté cancelado esos futuros brilli brilli de los años del siglo XIX o de los años 50. Tenemos que crear nuestros futuros y ensamblarlos entre sí como también narrativas. Y nada, esto sería un poco el resumen de lo que os acabo de explicar. Espero que os haya inspirado de alguna manera. Ya sé que es muy por encima todo, pero espero que os haya gustado. Pues ya está. Muchas gracias, Elizabeth. Ángel, si quieres te pones tú también. Bueno, podéis ir poniendo más preguntas por el chat si queréis. Había de momento una que habían lanzado hace un rato. La había lanzado... Ah, mira, hay dos ya. Una que había lanzado Nélida, que era para ti, Elizabeth, y planteaba, bueno, cómo se puede trabajar desde o repensar el futuro de instituciones de investigación públicas que son muy tradicionales y que están muy afectadas por esa cierta, bueno, desconfianza que has comentado tú al principio de tu intervención, y pensar el futuro desde esas instituciones cuando, bueno, pues tampoco tienes un grado de responsabilidad muy alto en ellas, ¿no? O que eres un mero trabajador, ¿no? de estas instituciones de investigación públicas, pues cómo, bueno, pensar o repensar o cómo postfuturear, usando más tus términos desde ahí. Sí, la verdad es complicado y también en base a experiencia, ¿no? Es decir, claro, si por parte de quienes pueden y han de tomar las decisiones de generar esa transformación no hay voluntad, es muy difícil, es muy difícil. Es decir, la única gran posibilidad en base a experiencia, ya no nuestra, sino así en general de haber hablado con más gente, por ejemplo, mundo de bibliotecas o así, es ir
siendo pesada y generar un pequeño grupo core de colegas, pero ya digo, esto no es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo. La otra posibilidad es generar grupos de organización, pero que no sean dentro de la organización, sino transorganización, ¿no? Por ejemplo, con otros grupos de investigación. En el fondo ya hay movimientos, por ejemplo, en el mundo de la investigación científica, de reformar, por ejemplo, había hace poco todo un movimiento de pedir otra vez que se reforme todo el tema de los papers, ¿no? De los, me sale en inglés, perdón, journals, las revistas científicas, sí, que tienen estos, que te obligan a pagar como investigador para publicar, es muy absurdo en el fondo, y a la vez las universidades pagan, que es dinero público en la gran mayoría de casos. Y claro, ya digo, no es sencillo y es hacer también un buen análisis de mapeo sistémico, detectar cuáles son puntos de bueno, esto ya es palabra más técnico, ¿no? Pero dónde están las áreas donde realmente se puede operar, por ejemplo, aprovechar inercias positivas dentro de ese ensamblaje, dicho de una manera, ese sistema, donde se puede ir haciendo como cuña o ir aplicando caballos troyanos, o cosas por el estilo, o detectar también dónde están los grandes problemas o que generan, por ejemplo, esos círculos viciosos tipo pescadillas que se muerde la cola. Le digo, no es una solución simple porque el caso que expone en el IRA es uno sistémico complejo, así que no puede haber una solución o fórmula, pero un poco es el enfoque que se hace, ¿no? Claro, lo ideal es que haya interés, ir machacando también a posiciones un poco más de la jerarquía que puedan tomar decisiones y a partir de ahí pues sí que puede haber una transformación a nivel de organización, volviendo a la organización, ¿no? Pero ya digo, no hay fórmula. Hay otra que lanzaba Óscar para los dos, o las dos, bueno, que es casi una doble pregunta, ¿no? Plantea que hasta qué punto influye lo que podemos imaginar o lo que tenemos en lo que logramos finalmente, ¿no? Es decir, como esa relación entre lo pensado y lo conseguido. Y luego, bueno, pues quizás como una subpregunta, ¿qué masa crítica de personas que imaginan eso es necesario para conseguirlo, evitarlo? O bueno, o podríamos plantear, ¿no? Como incidir en la realidad, ¿no? Que... Si quieres, Ángel, ¿empiezas tú? A ver, voy a empezar por la segunda. ¿Qué masa crítica de personas? No te sabría calcular cuál sería la masa crítica. A ver, que influye lo que somos capaces de imaginar, que influye lo que tememos en lo que logramos. Yo creo que sí, o sea, creo que claramente, o sea, por un lado, y cogiendo los dos factores, incluso influye más lo que tememos que lo que podemos imaginar, ¿vale? Yo creo que esencialmente el poder del temor, el poder del miedo, creo que tiene en uno mismo tiene muchísima más influencia, ¿eh? Pero yo creo que sí que tanto lo que somos capaces de imaginar como lo que tememos, pues luego a la hora de actuar influye, sin duda. Respecto a lo otro, masa crítica, pues es que depende para qué. O sea, habrán cosas que a lo mejor están en manos de unos pocos y otras cosas que no, que va a tener que tener una realidad en la suficiente cantidad de gente como para que se haga efectivo. O sea, al menos yo no sería capaz de estipularte un baremo, vamos. No sé, yo creo que esta pregunta que lanza Óscar está también enlazada con el tema de la plausibilidad de los sentidos comunes, ¿no? De hecho, habla del sentido común. Claro, en el fondo, es que estoy pensando en varias cosas a la vez respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto influye lo que podemos imaginar? Un poco lo que decía Ángel, ¿no? Es decir, cuando hablaba de creencias, ¿no? Es decir, si no creemos en algo que puede pasar, nunca nos preparamos, por ejemplo, ya, aunque sea a corto plazo, yo que sé, dentro de una hora. Si, por ejemplo, no creemos que va a llover, ejemplo súper tonto pero cotidiano, no cogemos el paraguas, comportamiento, ¿no? Y acaba lloviendo. O sea que nos pilla desprevenidas en la calle y nos mojamos. Un poco pasa lo mismo con todo esto, o con lo que decía Ángela al inicio, ¿no? Del tema de las distopías, de
También cómo llevamos esta inercia de creer que no podemos hacer nada porque somos un individuo frente a un mar de caos y de grandes organizaciones con mucho poder. Pues total es la inercia, el futuro va a ser rollo cyberpunk, pues no hago nada, pues me enfado simplemente o las venas nos crecen un montón y nos da ganas de recortarlas un poco o algo así. Entonces, es decir, ahí está el feedback loop, ¿no? El psicológico de volver una y otra vez, psicología social incluso. Así que tiene totalmente que ver. Por eso cuando se dice que los imaginarios de futuros, en plan estas ecotopías que salgan un poco fuera de estos marcos cliché más profundos de progreso, que no sea green capitalism barato, ¿no? Que sean, pues lo que decía, un poco de futuros cookies, pero de cambio climático, ¿no? O cosas así que de esperanzas, como mínimo, es una interacción cultural, es decir, te empieza a hacerte cuestionar si interacciona. Ahora bien, volvemos al problema de la polarización, es decir, nos cuesta mucho entendernos. Si tú crees que el mundo sí o sí es el progreso constantemente y te proponen la idea de crecimiento, ¿no? Dirás, esta peña son, bueno, esta jerga que usan, ¿no? Contra personas que estos son de izquierdas, esto es una idea que nos impone Soros o cosas así. Entonces, esto lo convierte en mucho más complejo de generar esas masas críticas. Entonces, al final, ya no queda tan claro, es decir, todo el ideal de masa crítica del mainstream, ¿no? de una gran masa o grandes masas de la comunicación, es difícil. Por tanto, a lo mejor sí que se necesitan, por eso decía, otro tipo de estrategias a la hora de articular. Ya digo, las visiones, y aquí estamos todas de acuerdo, son muy necesarias para intentar también imaginarnos y transformar. Y yo qué sé, por ejemplo, hay todo esto del diseño especulativo, la gente de Superflux, os lo escribo ahora en el chat, que son de Reino Unido. Ellos hacen, por ejemplo, tenían un apartamento ficticio, por ejemplo lo pusieron en el CCB y realmente entrabas y te podías sentar en un sofá que estaba medio sucio, que parecía muy real, pero como del año 2045 algo así, y tenían por ejemplo recetas para hacer con gusanos y había unas hidroponias de verdad, las plantas estaban vivas y habían gusanos, un criadero de gusanos de verdad, ¿no? Entonces tú viéndote dentro, pudiendo interaccionar un poco, pues decías, ay, es chungo esto de que vamos a vivir en un futuro cambio climático con menos cosas, pero no me veo tan mal y no me parece tan chocante ahora que veo que puede parecer mi apartamento con unas hidroponías y ya está, ¿no? Es decir, es entender bien cómo funciona este trabajo de poner escenarios o imaginarios. Por eso son necesarios este trabajo también de los artistas, ya sea un escritor, ya sea una diseñadora, pero en calidad así como muy artista, o ya sea una música, por ejemplo, el afrofuturismo es muy basado también en música, ¿no? Sun Ra, todo el tema de emancipación afro, la diáspora africana, súper guay, muy necesaria. O sea que, no sé, no es fácil tampoco esa pregunta, pero es trabajar el sentido común, trabajar la plausibilidad y agitarla y empezar a trabajar también acción, un poco de reflexión, espacios de cuidados, no sé. Y esta os la hago yo. Bueno, llega otra, me la guardo yo. Mira, hay una... Mario pregunta, es para ambos, y dice, tiene que ver con hasta dónde es posible moldear los imaginarios, porque aunque entiendo la importancia de plantear historias y diégesis alternativas y positivas, también pienso que intentar controlar los imaginarios sería un poco pesadilla racionalista. Y también es completamente posible, ¿no sería como intentar controlar nuestros sueños? Ahí os la dejo. A ver, tira, Lisa. Sí, tira. No, que a ver, que es lo que se dice siempre, los cambios culturales, mucho internet y mucho meme y tal, pero los cambios culturales siempre son muy lentos. Cuando hablamos sobre todo de cultura, no como sinónimo exclusivo de arte y folclore y tal, no, sino de los cambios, los símbolos, las creencias, todo esto, son cambios lentos, siempre lo han sido. Y estamos hablando de algo tan difícil como un giro copernicano. Es decir, es como casi Copérnico, yo hablaba antes de sistemas complejos, de mirarle el mundo no linealmente.
Es un giro como, hola, soy Galileo y te digo que a lo mejor la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y en la Tierra a lo mejor no es el centro del universo. Esto a la peña de la época le petó la cabeza. Esto que se propone en ciencias ahora, desde hace 50 años, nos parece 50 años, no, son muy pocos a nivel cambio cultural. Es gota a gota. Es un cambio de gota a gota estos cambios culturales. No sé cómo lo ves tú, Ángel, pero... Sí, no, es que yo estaba pensando que, no sé, incluso si en realidad lo único que somos capaces de hacer es actualizar los imaginarios. Que si no tenemos un pack fundamental de imaginarios, la mente humana, y lo que hacemos es actualizarlos. A ver, podría poner ejemplo, se ha llamado así, la ciencia ficción se la ha llamado la mitología moderna, ¿vale? O sea, que en última instancia nuestra pobre mente juega con unos mitos fundamentales porque son nuestros temores fundamentales y lo único que hacemos es los vamos actualizando a medida que van cambiando nuestra experiencia, nuestro conocimiento de lo que sucede. O sea, claro, lo que tú comentas, o sea, en el momento que llega Copérnico y les plantea un nuevo modelo, pues claro, al imaginario del momento le estalla la cabeza. Tiempo después eso se modifica, se ajusta, se adapta y ya lo tenemos debidamente moldeado, sino actualizado, ¿vale? Por no llamarlo moldeado, simplemente lo hemos actualizado. En el fondo, seguimos con las mismas dudas existenciales de fondo, los mismos temores de fondo. Entonces, ya te digo, o sea, yo creo que el imaginario se va actualizando, porque lo necesitamos para ir tirando, pero que en el fondo, pues eso, tenemos un pack fundamental de mitos, por decirlo de alguna manera, que yo no sé si eso es siquiera posible que desaparezca de la mente humana tal como es, vamos. O sea, entonces, o sea, mira, a mí en este sentido, no me preocupa especialmente no me preocupa especialmente más de lo que nos puede preocupar actualmente el cómo se nos influye en el modo de pensar. Más allá de eso, no me preocupa especialmente la modificación de imaginarios. Yo, de hecho, creo que como ejercicio es el necesario. O sea, precisamente de lo que estamos dándole vueltas aquí es eso, al menos hay que hacer ese ejercicio de imaginación, ¿vale? Acorde con lo que está sucediendo, acorde con lo que sabemos, acorde con lo que investigamos, y hay que hacer ese ejercicio de imaginación que es actualizar nuestros imaginarios en última instancia, en mi opinión. O sea, entonces, ahora cuando comentabas tú, que decías antes de empezar, yo no estoy de acuerdo con las utopías, no, precisamente también el imaginario de la utopía hay que actualizarlo, ¿vale? O sea, al menos cuando yo me refiero a utopía, y lo comentamos en el decálogo, precisamente también ese concepto de utopía hay que actualizarlo, ¿eh? Y ese imaginario de lo que es utopía, ¿vale? O sea, entonces, sí, yo creo que, bueno, que es absolutamente necesario seguir imaginando y seguir actualizando el imaginario acorde con el tiempo, con los tiempos, vamos. Hay una pregunta que decía que muchas gracias para los dos, pero decía, si da tiempo, una pregunta, vamos, ¿esto es real o me lo estoy imaginando? Yo creo que es una pregunta con cierta sorna. Voy a lanzar yo otra que se me venía a la cabeza escuchándoos, que tenía que ver, ¿no? Con cómo, bueno, en nuestra sociedad precisamente no es una que se preocupe excesivamente por el futuro, ¿no? Que algunas investigaciones hablan, ¿no? De cómo de media, más o menos, el 80%, si pensáramos en el 100% que dedicamos a pensar en el futuro, el 80% se dedica a pensar en lo que haremos a lo largo de este día o los próximos días. En torno a un 15% en lo que haremos a lo largo del año siguiente y escasamente un 2% del tiempo que invertimos en pensar sobre el futuro se proyecta a 10 años vista o más, ¿no? Y bueno, como hay un elemento ahí de necesidad, ¿no? De reintroducir de una manera un poco más seria o democratizar de alguna manera esta preocupación por el futuro y por la posibilidad, ¿no? De construir, incidir o elaborar de alguna manera propuestas, ¿no? sobre ese futuro, ¿no? ¿Cómo veis esta? Yo es que yo creo que esto que nosotros mismos formulamos como necesidad, es una necesidad que se nos hace abrumadora
cada vez que la circunstancia nos cambia hasta un punto donde los baremos con los que veníamos trabajando dejan de servirnos. Entonces nos vemos obligados a reformular, nos vemos obligados a replantear las cosas y lo haremos más pronto o más tarde, porque es obligatorio. Cada vez que se dan, vamos a llamarlo cambios disruptivos, lo suficientemente impactantes como para modificarnos el mundo alrededor, es que nos vemos obligados. O sea, tenemos que reformular sí o sí, ¿vale? Porque sencillamente la circunstancia no es la que era, por lo tanto los parámetros anteriores dejan de servirnos o dejan de sernos lo eficaces que eran, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo, o sea, en nuestro tiempo, estamos sumidos en un cambio, en una oleada de cambios que van a una velocidad, lo comentaban antes, Toffler avisa del factor velocidad de cambio y nuestra dificultad para coger ese ritmo. Entonces, estamos sumidos en una vorágine de cambios y no es que se crea la necesidad porque estamos forzados a replantear, a analizar, a reformular, ¿vale? Entonces, yo creo que la necesidad es patente, o sea, es patente. Básicamente necesitamos más espacios, aunque parezca contraintuitivo, ¿no? De que todo va muy acelerado, a veces no es tampoco tan acelerado, también es una percepción. Necesitamos más tiempo, más espacios de tiempo y colectivos, ya sea en calidad de una empresa, generar una reflexión, ya sea en calidad de una entidad o una asamblea de barrio o cualquier instancia, ¿no? O sea que, no sé, más allá no añadiría más. Preguntas no hay ahora mismo más. Yo no sé si, Lisi, tú te tienes que ir, como tenías la hora. Bueno, pues sí. A ti te despedimos. Si acaso yo tengo una más para Ángel. Agradecerte todo este ratito que nos habías avisado que tenías el cronómetro y tenías que irte hasta ahora. Sí. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, a vosotras. Gracias a todas. Hasta luego. Te felicitan por el chat. Ángel, a ti antes de cerrar, pensando un poco en cómo te imaginas la evolución del movimiento Pragma, ¿no? Pensando en esta relación, ¿no? Entre ficción, realidad, bueno, o cómo sueñas tú que podría evolucionar en términos positivos, ¿no? La propia propuesta que habéis lanzado. A ver, o sea, como nuestra propuesta lo que tiene como fundamento es poner el debate sobre la mesa y en la medida de lo posible, pues impulsar en concreto ese ejercicio en el ámbito literario, pues así a bote pronto me bastaría con que realmente se generara vamos a llamarlo una nueva narrativa de ficción especulativa con estas características. Pero que ya digo, que es algo que aparte de nuestra propuesta, es algo que está burbujeando. Ahí hay ejemplos, y además ejemplos de autores con renombre. A ver, creo que contigo ya lo hablamos cuando comentábamos. Tenemos el ejemplo de Kim Stanley Robinson, es un autor sobradamente conocido que viene realizando ese ejercicio, o sea, viene ese ejercicio de coger la ficción especulativa y darle ese enfoque, ¿vale? O sea, ese enfoque ceñido a las problemáticas que tenemos sobre la mesa y con eso y a pesar de todo con voluntad positiva, con voluntad propositiva. Entonces, a mí en el ámbito de la literatura de ficción me basta con que eso vaya a más, ¿vale? O sea, entonces, porque yo creo que eso además contribuye más allá de la pura esfera de la literatura de ficción, ¿vale? O sea, porque contribuye, igual que aceptamos que la narración distópica ha acabado influyendo en el sentir social, pues una narración con otro carácter, una narrativa de otro carácter también tiene su influencia a nivel social. Entonces, a mí me basta con que esa tendencia se ejercite y en la medida que se ejercite crezca, ¿vale? Con eso yo me doy por satisfecho, precisamente porque siendo consciente de que los procesos de cambio, como comentaba Elizabeth, y de cambio cultural son lentos,
es una gota china, ¿sabes? O sea, entonces, a mí me basta con que la tendencia progrese, ¿vale? O sea, y avance, y se desarrolle. Entonces, yo lo que comentaba antes, nosotros, la buena noticia de cuando hicimos el concurso literario es eso, bueno, es que por difícil que sea el ejercicio, es posible, ¿vale? Y entonces a nosotros nos basta con que esto sirva, pues bueno, para animar a otros. O sea, nosotros a poco que podamos, pues volveremos a hacer otra convocatoria pues para seguir impulsando ese ejercicio. Y ya te digo, yo me doy por satisfecho si eso, tanto por nuestra iniciativa como por lo que ya está sucediendo, o sea, pues que salgan más autores y más autoras en esa línea. Ahora, por ejemplo, Margaret Atwood, conocidísima por sus buenísimas distopías, ¿vale? Pero ya ha salido declarando de que, vale, ya está bien, es necesario que cambiemos el chip, ¿vale? Y ahora utilicemos esa potencia de la ficción especulativa en términos positivos, ¿vale? Los propios escritores o escritoras de género distópico de calidad, además, aceptan la necesidad de realizar el ejercicio en otro sentido, ¿no? Entonces, yo me conformo con que eso siga su evolución. Pero es que va también unido con lo que comentaba. Pero es que creo que no lo podemos eludir. O sea, es que la necesidad de replanteamiento, de reformulación, de tener que imaginar, de tener que proyectarla, es abrumadora. O sea, la tenemos que hacer de mejor manera o de peor manera. O sea, no nos queda otra. O sea, para el ser humano, en el momento que le modificas la circunstancia, tú tienes que modificar tu modo de manejarla, ¿vale? Entonces, no nos queda otra. Entonces, Vamos a ir cerrando. Agradecerte, Ángel, también tu participación. Aprovechamos que no hay algún Gracias. comentario Gracias a vosotros, desde luego. de Óscar, pero vamos, que plantea también, ¿no? Sí. La importancia, ¿no? De imaginar, escribir, filmar y generar, ¿no? Este nuevo ecosistema de narrativas. Ojalá vuestras propuestas, la Javier Lanzario y Momento Pragma, sirvan como acelerador de estos cambios, porque también quienes tenemos la mirada sobre lo ecosocial, el tiempo, digamos que va en nuestra contra y, sí, desde luego. y no tenemos esas décadas para hacer ese cambio cultural tan lento. O sea, que por eso señalaba precisamente a un personaje como Kim Stanley Robinson, que ya él empezó mucho antes, y precisamente el último libro que ha sacado el Ministerio del Futuro también me parece una obra fantástica, una obra de nuestro tiempo que hay que leer, precisamente porque coge el toro por los cuernos de lo que es la problemática más urgente y se lanza al ejercicio, pero vamos, de frente, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esa es la línea, ¿no? O sea, o al menos uno de los componentes. O sea, para mí está claro. Guay. Pues nada, simplemente despedir esta sesión, recordaros que seguiremos el jueves que viene con una sesión que se llama Inventarios de otros mundos posibles, en el que precisamente damos el salto a dialogar con movimientos sociales que están haciendo, ¿no? Lo que llaman catálogos o atlas de utopías posibles y bueno, esa relación ya más desde el movimiento social que está transformando las cosas y cómo se proyecta hacia el futuro y cómo se concibe a sí mismo como una semilla de un cambio mayor de lo que está operando en el propio presente, ¿no? O sea que, bueno, pues muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros, ha sido un placer.